Ay, hace días que no me tocaba, que no tenía el privilegio, porque yo creo que esto de verdad que es un privilegio el poder servirle al Señor de muchas formas. Pero una de las que a mí más me gusta es esto, porque me reta mucho, me pone como a estudiar y a entender, y porque siento que es mucha responsabilidad. Eh, y bueno, que Dios nos ayude. Hace muchos años, bueno, no, hace muchos no, hace como unos 10 años, conocí a Alejandra. Ella era una servidora en una iglesia y siempre estaba feliz y usted la veía y ella le gustaba lo que hacía, estaba contenta sirviendo en la iglesia, tenía 2 hijas, estaba casada, pero a pesar de eso su semblante era un poco triste y como serio, y algo había en ella que todavía no le costaba un poquito como relacionarse, pero ella hacía el esfuerzo, o sea, estaba ahí sirviendo. Sabíamos poco de ella, ¿verdad? De que había tenido una vida, gracias Mau, complicada. Ella era muy reservada y siempre decía que ya ella había superado todo, que ya ella sentía que todo estaba bien, que ya desde que ella había conocido al Señor, pues su vida había tomado había dado un giro y que ya estaba todo en orden, ¿verdad? Y en cierta medida así es, ¿verdad? Cuando conocemos al Señor, tenemos como ese gozo, ¿verdad? Y esas ganas y, ¿verdad? A uno les da más o menos, pero es como es una alegría constante y uno quiere como pasársela a todo el mundo y que todo el mundo conozca al Señor. Pero a veces eso no dura para siempre, ¿verdad? Ese primer amor que llaman. Entonces, sí, normalmente las cosas que hay que sanar, uno siente que ya conoció al Señor, entonces ya están sanadas. Y ya no tengo nada más que sanar, todo está bien. Ya estoy en el Señor y ahí vamos, ¿verdad? Unos años después de conocerla, estábamos en un campamento y el Espíritu Santo cae sobre ella y ella empieza a llorar, pero así como una chiquita. Y entonces varios nos acercamos y empezamos a orar por ella y le preguntamos qué quiere que oremos. Y ella se vuelve y dice, ya estoy lista para perdonar a mi abusador. Ella había sido abusada sexualmente desde chiquitita hasta su adolescencia y lo había callado, no había dicho nada, nosotros no sabíamos. Ella ahí fue como, fue solo Dios, ¿verdad? Que ella pudo soltarse y entonces empezamos a orar por ella y eso que ella había ocultado se había transformado en una piedra ahí adentro, ¿verdad? Que esa era la tristeza que ella cargaba. Y en la familia dicen que ella explotaba a veces en enojo. En la iglesia nunca, pero en la casa sí. Entonces había muchas cosas ocultas, ¿verdad? Que ella sabía que estaban ahí, o la sentía por lo menos, tal vez no lo sabía. Y muchas veces conocemos al Señor y pensamos que ya todo estaba sano y nos siguen pasando cosas y uno dice, que Dios no me quita esto, ¿verdad? Algunos le echamos la culpa a Dios y no nos comprometemos con el proceso de seguirlo conociendo y de seguir profundizando en él, ¿verdad? Entonces, aunque no fue fácil, ella se dispuso, entró en un proceso y decidió perdonar. Y ahí está la clave, ¿verdad? Porque el perdón realmente es como esa llave que lo libera a uno de esa cárcel interior, pero hay que estar dispuesto a que uno tiene que seguir un proceso, a que no hay, ¿verdad? O sea, es que no hay sanidad sin perdón, es así, o sea, si no estamos dispuestos a perdonar, y muchas veces hemos orado y le preguntamos a la persona, bueno, ¿querés perdonar a fulanito, ¿verdad? Después de que nos ha contado algunas cosas. No estoy lista o listo. Y qué difícil, porque si no empezamos con el perdón, entonces ya uno tiene que empezar a explicar, bueno, ¿cuánto dijo Jesús que había que perdonar? 70 veces 7, ¿verdad? No está ahí en la Biblia porque se veía bonito el 7, no, ni porque es un número de la suerte. Está ahí porque hay un propósito, o sea, es un montón de veces que nosotros tenemos que disponernos a perdonar a la misma persona, muchas veces, o sea, es un proceso, ¿verdad? La liberación empieza cuando nosotros decidimos entregarle ese dolor a Jesús
Y eso requiere valentía, o sea, eso requiere valor. Pero el Espíritu Santo nos empodera y nos da ese valor, como se lo dio a ella. Ella no lo estaba esperando, pero ella estaba dispuesta, seguía sirviendo, estaba ahí orando, estaba ese día en el campamento, ella llegó a servir, no esperaba que el tema iba a ser con ella. Y Dios tenía ese momento para ella. Cuando ella misma, digamos, había estado guardando tanto tiempo, Dios sabía que ella necesitaba esa libertad. Es que nos podemos esconder de todo, menos de Dios, ¿verdad? Podemos guardar y ocultar las cosas, pero Dios sí sabe que están ahí. Entonces, ella ese día empezó su proceso. Nosotros aquí hemos recibido muchas personas. El otro día estaba haciendo cuentas, ya tenemos 8 años, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé, vean, no voy a rajar, pero así mínimo 5,000 personas hemos orado desde que empezó, ¿verdad? Por ahí. Yo sé que sí, o sea, yo ahí haciendo cuentas porque tenemos citas los sábados después de la charla oramos por la gente que se queda aquí, oramos entre semana y eso es todas las semanas durante 8 años. Entonces, hemos visto muchas cosas, hemos aprendido porque tampoco empezamos aquí como los más expertos y todavía no lo somos, estamos en proceso, ¿verdad? O sea, todos los que estamos aquí en Viña es una iglesia para formar personas. Aquí nadie o sea, difícilmente, si usted se queda en la banca es porque quiere, honestamente, porque hay muchas cosas para que podamos de verdad empoderarnos y ser cristianos libres. La charla de hoy yo le puse experimentando el poder transformador de Dios, porque no hay otra, o sea, Dios transforma, el Espíritu Santo nos transforma. Y aquí también en Viña creemos que usted entra siendo quien es, pero tiene que salir transformado por el Espíritu Santo. No volvemos a ser los mismos una vez que nos dejamos meter en ese proceso. Entonces, claro, cuando uno se siente oprimido por algún ataque espiritual, que es una realidad, y uno anda triste y uno a veces no sabe por qué. Entonces, entender cómo se manifiestan esos ataques y cómo identificarlos y cómo buscar sanidad, qué debo hacer yo como cristiano, es parte de lo que tenemos que hablar en las iglesias. Y aquí en Viña lo hablamos mucho. Yo casi que, no sé, he tenido esta oportunidad ya como 10 veces de venir y dar una charla, y yo creo que de 7 de las 10 han sido este tema. No puedo cansarme porque es que también viene mucha gente que está nueva, entonces también hay personas nuevas que tal vez nunca han oído de estos temas que vamos a hablar, entonces no es para que se asusten, es para que todos vayamos a agarrar la Biblia y aprendamos más y nos metamos más con el Señor, porque así vean, cuando uno se empodera en el nombre de Jesús y aprende lo que tiene que aprender de la palabra de Dios, difícilmente se asusta con algo espiritual, de verdad. Yo creo que no hay, o sea, no hay cosas que uno diga, ay, qué miedo que le aparezca a uno un demonio. Que aparezca, honestamente, o sea, ya sabe para dónde va. ¿Verdad? Más bien andamos en esa búsqueda para echarlos fuera de las personas, o sea, de verdad, o sea, ahí andamos. Sí, ahora la de risa, pero es que la realidad, o sea, estamos aquí para destruir el reino de las tinieblas. Esa es nuestra tarea. ¿Cuál es el reino de las tinieblas? Es que una vez habla y no sé que ustedes se imaginan unas nubecillas negras, ¿verdad? Las tinieblas, ahí no, o sea, son los demonios. Los demonios son entes, son personas que no tienen, son seres que no tienen cuerpo. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto para poder, ¿verdad?, empoderarnos con todo lo que sabemos, porque aquí yo lo que veo son puras mentes bíblicas, ¿verdad?, con un montón de conocimiento que hay que sacarlo de ahí y ponerlo en práctica. Yo sé que cosas pasan, ¿verdad? Nosotros todos nos pasan cosas todo el tiempo porque estamos en un mundo caído, pero también cargamos heridas, cargamos no sé, dolores, faltas de perdón, que tenemos que aprender a identificarlas, ¿verdad?
y saber si realmente estamos libres o estamos aparentando estar bien, como lo hizo Alejandra por años. Porque también uno aprende a estar bien, y uno aprende a sonreír y aprende, ¿verdad?, a que nadie se dé cuenta, porque casi que no, o sea, uy, no. Vean, yo digo cepillada, porque uno tiene que pasar por la cepillada por lo menos 2 veces al año. Buscar así oración y que de verdad la confesión y el detector de rayos X y todo. Porque hay que, eso, o sea, eso debería ser constante en la vida de los cristianos. Entonces, sí, no, y voy a orar porque ya me extendí, ya voy a dar la charla y no, tenemos que orar. Espíritu Santo, vos estás en control, Señor. Yo sé que todo lo que voy a hablar, Señor, es porque vos así lo dispones. Yo te pido que seas vos el que esté aquí, el que abra nuestros ojos espirituales, el que nos des el valor también para enfrentar con la verdad lo que vos querés sanar hoy. Si hay cosas que todavía tenemos que sanar, yo te pido que lo reveles y que seas vos, Señor, como siempre, el que hace todo. Aquí yo nada más estoy dispuesta para ser un canal tuyo, Señor, y te pido que traigas revelación también a cada uno de los que están escuchando la charla aquí en la iglesia o en la transmisión. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén. En Lucas 9:12 dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. O sea, Jesús le dio a los discípulos ese poder, el de sanar enfermedades y el de expulsar demonios, porque los demonios son reales, igual que las enfermedades. Entonces, y los discípulos, yo sé que alguno puede decir, no, pero es que ya eso es historia bíblica. Si fuera historia bíblica, la Biblia no estaría tan viva como está, ¿verdad? Y no estaríamos viendo los milagros y las sanidades que nosotros vemos cuando oramos. Los discípulos somos nosotros hoy, porque ya estos de la Biblia ya cumplieron su misión. Ahora, los que seguimos cumpliendo la misión que Jesús nos dejó, somos nosotros. Entonces, nos dio poder y autoridad para expulsar a los demonios y sanar enfermos. El ministerio de Jesús fue enseñanza, sanidades y liberación. Si usted ve la Biblia, esas son las 3 constantes. La iglesia hoy en día parece como que creemos que solo es enseñar. Y entonces sanidad y liberación lo vuelven a uno a ver así como, no. Vean, a mí me han dado miradas raras cuando yo digo que yo trabajo en el equipo de liberación en Viña Oeste. La gente dice, uy, qué miedo. Esos son como los comentarios normales, ¿o no? ¿Verdad? Cuando gente que no está dentro de la iglesia o que conoce poco de la Biblia, se imaginan también, porque ha habido mucha tergiversación de la televisión. Entonces uno dice que va a orar por liberación y la mayoría se imagina cosas que no, en realidad, si ustedes estuvieran, o sea, si de verdad los que han estado, ¿quién ha estado en una sesión de liberación? Ya sea porque han orado, ven qué chido, han orado, hemos orado por ustedes o estamos orando. ¿Han visto alguna vez alguien caminando por las paredes? Bueno, uno que otro. Pero quiero normalizarlo, porque la verdad es que aquí nosotros tenemos que aprender a normalizar esto. O sea, la sobrenaturalidad de Dios tiene que ser nuestra naturalidad. Entonces, no tenemos por qué tener ese susto o ese miedo si vamos a orar por alguien que pensamos que puede tener un demonio fuerte. Vean, a veces hay personas que uno piensa que están súper tranquilas, súper bien, y uno empieza a orar y no estaban bien ni súper tranquilas, ¿verdad? O sea, había ahí cosas ocultas, porque a veces traemos cosas del pasado también. Pero bueno, vamos a ir, yo sé que aquí, y como es un tema que a mí me gusta mucho, yo me emociono y entonces empiezo a hablar de un montón de cosas que debería haber hablado después, y entonces ya, ¿verdad? Entonces, por eso es que me fijo mucho en
en mis notas para no desviarme, porque si no termino lo que hice ahora, porque esta charla, este tema tiene demasiado, es como para hacer como una serie. Entonces, lo que hice fue como tratar de meter un montón de cosas, ¿verdad? Que yo sé que a Rora no le gusta mucho, pero como de comprimirlas para tratar de explicar cómo podemos entender ese mundo espiritual, y vamos a ir por 4 pasos, que el primero es cómo identificar esos ataques del diablo, ¿verdad? O sea, cómo logramos hacer eso, porque, bueno, Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Casi siempre, cuando decimos Juan 10:10, lo que decimos ahí es que el diablo viene a matar, robar y destruir. Entonces, todo el mundo se imagina que es que le va a pasar un camión encima, que va a tener un accidente y que lo va a matar. O sea, lo que Satanás quiere matar es la relación que tenemos con Jesús. A él le sirve que uno siga en este mundo perdido, y que uno siga sin venir a la iglesia y sin estar en una relación con Dios. Entonces, él se encarga así de matar, robar y destruir esa relación. Y casi siempre la tiene fácil, porque los cristianos que deberíamos estar pilas, no lo hacemos. A veces como que se nos va y no, ¿verdad? Y nos desconectamos, y entonces es que no siento a Dios. O sea, Dios siempre está. Nosotros somos los que tenemos que buscar esa conexión, porque el Espíritu Santo, una vez que ya usted aceptó al Señor en su corazón y usted le dio el control de su vida, Él está ahí esperando que usted, aparte de que sienta, que no es una cuestión de sentir, es una cuestión de actuar a Dios, de vivirlo, de hacer lo que Él nos mandó a hacer. Porque si nosotros nos quedamos esperando a sentir a Dios de ahí, o sea, no quiero a que lo sientan como que es algo místico. Por supuesto que podemos sentir al Espíritu Santo, y por supuesto que nosotros escuchamos una voz, no es que usted está loco, es que esa vocecita que usted escucha es el Espíritu Santo, que muchas veces le ha puesto, ya veo cabecillas haciendo así, le está diciendo no lo haga, y usted, más rápido, ¿verdad? Porque eso nos pasa. Ay, es que yo sabía que Dios me estaba diciendo que no. Ah, bueno, entonces ¿por qué no le hizo caso? ¿Verdad? Porque eso nos pasa un montón. O a veces, un día estábamos hablando de eso, uno va para apurado, y entonces en eso vuelve a ver, como que el Espíritu Santo le pone a uno la vista en algo, y uno lo vuelve a ver, pero no le para bola, y cuando va en el carro se acuerda, uy, yo me tenía que traer eso. Son tonteritas así, pero si el Espíritu Santo está en uno, Él está en todas. Entonces hay que aprender a escuchar y todo lo que Él nos está comunicando. Bueno, para aprender a comunicarse con Él tenemos que hablarle. Porque también, no sé, los que están casados, si no se comunican con sus esposos, no van a saber. Bueno, las mujeres sí sabemos, ¿eh? Las mujeres sí sabemos. O sea, pero me explico, o sea, la comunicación tiene que fluir, porque si no, nunca voy a saber. ¿Cómo voy a adivinar, verdad, que tenía que traer tal cosa si no me dijo? Entonces, si uno se comunica, uno aprende también a comunicarse y a saber qué es lo que el otro quiere, ¿verdad? Pero bueno, ya hablé un montón y no avancé ni una línea. Mateo 26:41 dice: permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. O sea, el espíritu siempre está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Yo sé que todos aquí queremos levantarnos a las 4 de la mañana a orar. Todos tenemos eso en nuestro corazón. O sea, ¿verdad? Pero de ahí a que la carne es débil. O sea, me despierto a las 7 de la mañana y yo, ay, no, otra vez me despierto tarde. Como 3 horas. O sea, todos queremos acercarnos al Señor de alguna manera. Todos sentimos esa sed y esas ganas de estar conectados con Él siempre. Pero nuestra carne es débil. Entonces, ¿cómo vamos a la carne? No dándole latigazos. Sino, por eso es que también las prácticas del ayuno son muy buenas. Porque ahí usted aprende a controlarse. Y sí, a uno le da mucha hambre, pero hay que aprender a controlar nuestra carne. Esa es una manera.
Conocí también a un cristiano que se llama Mark. Digamos, yo me invento los nombres porque obviamente no puedo decir los nombres reales. Hoy él tiene 51 años y toda la vida de conocer a Cristo, pero así toda la vida. Y un cristiano también súper pilas. Pero ¿qué pasó? Empezó a fracasar en su matrimonio feo. Yo no estuve orando por él, pero sí conocí su historia. Y entonces resulta que un día, cuando él estaba chiquitito, ustedes saben que uno chiquitillo se metía en el cuarto de los papás y bueno, a mí me encantaba agarrar la ropa de mami y ponérmela y maquillarme y mi hermanillo y hacíamos unos enredos y uno a veces encontraba chocolates o cosas que no tenía que encontrar, ¿verdad? Una vez yo encontré un arma de mi papá, la tenía como en una caja y por dicha llegaron muy rápido. Porque hasta esas cosas, ¿verdad? Papi tenía unos negocios y él siempre había portado un arma y esa vez le había dejado la caja metida en un cajón que se suponía que los niños no teníamos que tocar, pero los niños tocamos todo lo que no tenemos que tocar, ¿verdad? Entonces, igual somos a veces, algunos de nosotros como cristianos tenemos ese comportamiento. Bueno, resulta que Mark encontró una revista de gente sin ropa. Entonces, y él se quedó viéndolas, le gustaron. Tenía como 10 años, él no entendía muy bien lo que estaba viendo. Y de hecho ya hasta se le había olvidado ese episodio. Y en su edad adulta se hace adicto a la pornografía, pero de una manera rudísima. Tanto así que su matrimonio estuvo a punto de quebrarse por una adicción, que también es una de las herramientas que los demonios utilizan. Y las adicciones a la pornografía le quitan la voluntad a la persona. Hombres y mujeres atados a la pornografía. Hay formas, pero si la única forma verdadera de ser libres de toda atadura sexual o toda impureza sexual es Dios. Y estar dispuestos a reconocerlo, porque claramente Satanás lo primero que pone es vergüenza. Jamás voy a reconocer que estoy adicto a nada, porque cualquier adicción pone cierta vergüenza en la persona. Así sea adicción a la comida. Nadie quiere reconocer que tiene un problema. Entonces, él, esa pequeña travesura de chiquito fue como la puertita que Satanás necesitaba para entrar en esta persona. Y fue una tontera, y eso que era una familia cristiana. No digo que el papá haya querido que él se encontrara la revista, pero ya él tenía problemas, el señor, si tenía eso guardado ahí. Jamás pensó que su hijo se lo iba a encontrar. Y eso despertó esa impureza, ese pecado sexual que estaba en la familia. Por eso es que también las cadenas generacionales no es que son cosas invisibles, se materializan en este tipo de cosas. Una familia en donde todos, hay alcoholismo, bueno, porque el papá le enseñó al hijo a tomar de alguna manera. Tal vez no se lo llevaba a los bares, pero los hijos también vemos, y vemos el ejemplo. Entonces, hay muchas cosas generacionalmente que se repiten porque Satanás de una manera, es más, ni siquiera está Satanás metido. Él ya lanzó la semilla y lo creímos y empezamos a hacerla crecer. Entonces, este muchacho reconoció su problema y pudo ser libre. Todavía está, yo creo que eso tiene un par de años, está en proceso, porque también de una adicción dicen que uno nunca se libra. Siempre que hemos tenido una vulnerabilidad, la mayoría aquí conoce mi testimonio. Yo, las cosas del ocultismo era lo mío. Entonces, yo soy muy cuidadosa con quién ando y con quién hablo y qué veo y qué no veo. El yoga para mí es, yo prefiero le ando de largo, porque es un engaño. El yoga en sí es un ejercicio que podríamos decir que funciona. Hace un buen estiramiento, tiene uno el cuerpo super fit,
Pero ¿qué pasa con el yoga? Que es una comunidad. El mismo nombre lo dice, o sea, es una comunidad que une. Entonces, es muy difícil que una persona pase por el yoga sin aliarse a la comunidad. Entonces, cuando usted se da cuenta, está meditándole al universo y está yendo a reuniones de meditación que no son meditación bíblica y entrando en una serie de prácticas que no son bíblicas, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con las cosas que el mundo nos vende, porque no es tan fácil. Y bueno, no es de hablar de yoga, pero no en corte comercial. Entonces, las áreas o ataques donde podemos estar enfermos, y esto no es algo que me inventé, sino que hemos visto ya en la práctica muchas veces y también en la Biblia, o sea, los primeros procesos y las formas las aprendimos de Jesús, ¿verdad? O sea, todo el Nuevo Testamento está lleno de las enseñanzas de Jesús y sus discípulos en liberación demoníaca o en sanidad de los enfermos. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí quise hacer este repasito porque tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es muy fácil identificar porque son enfermedades, dolencias, cosas que son muy visibles. O a veces no son visibles, pero están diagnosticadas. Entonces sabemos que cuando podemos orar, ¿verdad? Normalmente, bueno, yo quisiera como que uno siempre venga a orar primero y después vaya al médico, pero en nuestra mente occidental siempre vamos al médico primero. Si usted se va a los orientales, ellos son más de lo sobrenatural. Entonces, ¿qué hacen? Primero buscan lo sobrenatural y después buscan al médico. O van paralelos los tratamientos. Aquí no, aquí buscamos al médico y nos olvidamos a Dios en la mayoría del tiempo. Cuando el cuerpo es parte espiritual, es parte de nuestro ser, de nuestra creación. El alma tiene 3 partes. Bueno, somos espíritu, alma y cuerpo. El alma tiene 3 partes, que también ya la hemos aquí practicado. Estoy haciendo como un repaso, ¿verdad? Que es la mente, las emociones y la voluntad. En la mente es el campo de batalla. O sea, ahí, si usted no tiene su mente entrenada, muy fácilmente, cualquier cosa que usted vea o haga, le va a lanzar un pensamiento. Ayer estábamos en la reunión de mujeres y alguien contaba que no puede ver películas de terror, porque pasa toda la noche teniendo sueños de su familia en la película, ¿verdad? O sea, son cosas que si uno sabe que a uno le da susto, que mejor no las vea, o a veces no hay que ver cosas de terror. Cualquier serie de Netflix, métanse a ver cualquier serie de lo que sea, hay un montón de cosas antibíblicas que se quedan ahí, ¿verdad? Y uno las está digiriendo y las está consumiendo y están generando esos pensamientos, ¿verdad? La mente es diferente del cerebro. Una persona puede tener una enfermedad cerebral, un tumor, por ejemplo, y estar en su sano juicio. Contrario a que alguien puede estar súper bien de todo, sano integralmente en su cuerpo, pero con su mente descontrolada. El diagnóstico de una enfermedad mental, ¿verdad? Entonces la mente es muy, muy, muy vulnerable. Por eso es que en la Biblia Pablo insiste tanto de que tenemos que tener la mente de Cristo, buscar alimentarnos con la mente de Cristo. ¿Cómo nos alimentamos con la mente de Cristo? Leyendo la Biblia, aprendiéndonos de memoria versículos, orando por los demás, orando por nosotros, orando por la familia, escuchando música cristiana. Porque todo lo que uno recibe, por algún lado, Satanás siempre va a aprovechar, ¿verdad? Las emociones son heridas o eventos traumáticos. Si alguien nos lastima, ese dolor emocional, como le pasó a Alejandra, se queda ahí. Si no lo trata, se va a quedar ahí. Uno piensa que lo enterró, pero es que ni siquiera enterrándolo, porque enterrarlo es como aparentar que está bien. Todavía está ahí ese dolor y cualquier cosa lo va a hacer salir, ¿verdad? Entonces cuando usted ve ahí la mano zombie, ¿verdad? Que sale del dolor que usted tenía, y porque hay algo todavía que tenemos que tratar.
Y la voluntad, ¿verdad? Que es la incapacidad de tomar decisiones saludables cuando somos atacados por un demonio. Si un demonio tiene nuestra voluntad tomada, que esto pasa mucho con las adicciones, somos totalmente incapaces de tomar una decisión sabia. Entonces, bueno, para mí eso era, yo estuve como 20 años perdida por la incapacidad que tenía en mi voluntad de tomar una decisión saludable, o por lo menos una decisión que estuviera de acuerdo con Dios. Y eso hiere y genera esa, o sea, que uno se desvíe un montón. Entonces, ya hemos visto el cuerpo, el alma, y el alma tiene estas tres partecitas que ya hablamos, y está el espíritu, que tal vez es la sanidad más importante, porque si nuestro espíritu no está sano, la conexión con nuestro Padre va a ser, no se puede. O sea, usted tiene que tener su espíritu sano. El Espíritu Santo va a estar ahí con usted, pero es esas cosas que nosotros constantemente oímos de las personas, que no puedo conectarme, que hace tiempo no siento, porque también nos acostumbramos muchas veces a encajonar a Dios, a que solo Dios de ciertas maneras se comunica, y no. También nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con Él, y eso solamente es conociéndolo, leyendo la Biblia, orando, metiéndose a los discipulados. El Espíritu Santo sí nos llena y nos da el poder y la autoridad para mantener a esos demonios a raya, pero tenemos que practicarlo y ejercerlo, estar constantemente en esa búsqueda de Jesús, ¿verdad? No en la de los demonios, o sea, estar buscando a Jesús constantemente. Por supuesto que si estamos llenos del Espíritu Santo y estamos empoderados y conocemos su palabra, yo les garantizo que mucha gente los va a empezar a ver feo, porque lo que está en ellos no va a caer en gracia con lo que están ustedes, ¿verdad? Entonces uno es las famosas luchas, ¿verdad?, espirituales, porque entonces es que en el trabajo tengo una compañera o un compañero que está encima mío y que en todo me serrucha al piso. Bueno, no es ella, es lo que está en ella o él, y nosotros tenemos que aprender a identificar y a separar eso. No es que vamos a entrar ahí en una pura armonía, en un puro amor, no, uno empieza a orar por esa persona y le deja el resto a Dios. También uno tiene que poner de su parte. Ser reflejo de Dios o de Jesús en el lugar de trabajo es bien difícil, ¿verdad? A veces se lo ponen a uno bien rudo. O en la calle, cuando uno anda manejando también. Eso es otro, ¿cómo se llama? Experimento que hace pone el Señor. Vamos a ver cómo se comporta en la calle. Es muy difícil. O sea, vean, es que esto es de todos los días. Y la última área en donde nosotros podemos estar enfermos, cuerpo, alma y espíritu, es la demonización, que son varias áreas. Nosotros en el discipulado de oración vemos todo esto. La demonización, que es un poco de lo que voy a terminar de hablar, y ya voy a correr porque ya vi que me extendí más de la cuenta. Los cristianos no podemos ser poseídos, eso sí estamos claros, ¿verdad? Nosotros somos propiedad de Cristo, somos propiedad de Dios. Ya nosotros, cuando le dimos nuestra vida al Señor, somos propiedad de Él. Pero estamos metidos en un mundo que no es todavía el reino de Dios. Este es el reino de las tinieblas, de las nubecillas grises. Ahí estamos metidos. Entonces, si nosotros estamos metidos en el reino de las tinieblas, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros, claramente los demonios van a querer estarnos haciendo sus jugadas a cada rato. Y ahí es donde nosotros tenemos que alertarnos y estar conscientes de la autoridad que cargamos y de cómo podemos usarla. Porque no es las varitas mágicas que hemos visto en la tele, no es que nosotros tenemos poder por nosotros mismos, no. Es el Espíritu Santo. Y ahí es donde entra el confiar en Dios, en que Él va a hacer, no nosotros. En que es por el poder del nombre de Jesús. No es porque yo le haga así y ya, y todo el mundo va a salir para allá volando. No. Y si eso pasara, créame que no es usted. O sea, es el Señor. Es por el poder de Él que nosotros podemos sanar enfermos y echar fuera demonios. Porque Él nos dio el poder y la autoridad. El Espíritu Santo vino
para darnos ese poder, pero tenemos que aprender a caminar con él. Un cristiano no puede estar poseído, pero sí puede estar oprimido, influenciado o atado por demonios, si hay puertas abiertas. Entonces, puede ser que sea consciente o inconscientemente, como le pasó a Mark, ¿verdad? Que él empezó a tener un montón de problemas y adicciones y estaba adicto a la pornografía y no se acordaba qué había pasado. Ese evento de su niñez lo tenía bloqueado. Y el Señor se lo recordó, él pudo perdonar hasta a su papá por haber tenido esas revistas ahí, que el papá ni sabía, que el chiquito las había visto. Y eso, o sea, que fue cosas, ¿verdad? Por más de que uno trata de proteger a los hijos, si el papá no tenía el comportamiento bíblico, por algún lado le saltó y le afectó. Entonces, sí tenemos que buscar si tenemos esas puertillas por ahí abiertas, porque a veces sentimos que hay áreas donde no podemos avanzar, que estudio y no puedo pasar de un grado, que estoy en el trabajo dando vueltas y vueltas siempre en el mismo puesto, que cada vez que quiero avanzar alguien me pone una zancadilla. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Puede ser que esté pasando algo espiritual, no todo es que sean demonios. Acordémonos que también en nuestra carne nosotros a veces también tenemos libre albedrío y tomamos decisiones que pueden ser contrarias a Dios. Por eso tenemos que buscar su sabiduría constantemente, para que las decisiones que tomemos sean decisiones guiadas por Él y no por nosotros. Porque si no viene esa voluntad que se queda vulnerada, ¿verdad? Normalizamos pensamientos o emociones pensando que es así. Porque entonces, no puedo porque soy ignorante o me falta valor, son cosas que he escuchado cuando oramos, no puedo dejar de ver pornografía o de consumir drogas. Entonces, cuando ya la persona es incapaz de controlar su propia voluntad, hay algo que definitivamente no está bien y tenemos que buscar reconocerlo, porque si yo no lo reconozco, o sea, la persona que tiene el problema tiene que reconocerlo y es el que más cuesta. O sea, uno a veces, como cuando uno está enamorado, o sea, todo el mundo puede ver todos los defectos del desocupado y uno no. Y uno dice, no, es que es enviado de Dios, ¿verdad? Y tome, y se lleva su cepillazo, ¿verdad? Igual los hombres, que pueden ver ahí a la enviada del Señor, y no era la enviada del Señor. Pero se casó con ella, y se dio cuenta ya muy tarde. Bueno, de ahí hay que, como dicen los mexicanos, a lo hecho pecho, ¿verdad? Ya tomó la decisión, ahora tiene que seguir, y ya está casado. Hay sus bemoles, ¿verdad? Pero para eso está la consejería y todas esas cosas que no estamos hablando ahora. Tenemos también como, bueno, sí, esto sí lo voy a decir, o sea, cuando nosotros llegamos a Cristo, creo que lo dije al principio, no es como que, yo me quito aquí el zipper, ¿verdad? Como en las fábulas, que uno veía el zipper y se quita la piel y se pone una piel nueva y un cuerpo nuevo y el resto ya quedó en el pasado y ya me olvidé de todo. Somos criaturas nuevas en el espíritu. En lo demás, ni modo. Uno tiene que aprender a quererse, ¿verdad? Uno, como el Señor lo hizo. Pero a lo que me refiero es que todo su pasado va a venir con usted siempre. Aunque usted le entregue la vida al Señor. Usted le entrega la vida a Él le perdona el pasado, pero si usted no se siente perdonado, va a seguir cargando eso. Si usted no confiesa los pecados, va a seguir ahí metido. Y entonces se va a ir haciendo un cúmulo de cosas que al final, porque Dios en su misericordia siempre busca la manera de liberarnos, al final va a salir a la luz de alguna forma. Pero es mejor cuando uno busca de Dios, porque si no pueden pasar años y años. Y se puede manifestar, porque las formas en que podemos estar enfermos, cuerpo, alma y espíritu, demonización, no son excluyentes. No es que si yo solo me enfermo del cuerpo, entonces ya solo, no. O sea, muchas veces una dolencia física es porque hay una enfermedad del espíritu, pero solo llegamos a eso cuando estamos orando y el Señor nos lo revela. Una vez oré por una muchacha que venía con una dolencia, venía casi encorvada. Cada vez que hablo de esto meto este ejemplo, pero es que es muy gráfico. Ella venía por el problema físico de la espalda. Y en media oración el Señor pone en mi mente la palabra fornicación. Y yo, ¿cómo le voy a decir fornicaria?
aléjate del pecado. O sea, no, y estábamos orando porque ella venía con la espalda doblada. Entonces empezamos a orar para ver cómo le entrábamos al tema de la fornicación, porque nada que ver ese tema en el momento de oración. Y el Señor nos dice, de repente, o sea, le pregunto, ¿vos de casualidad tenés novio? Y ya, con esa pregunta, ella misma se sintió expuesta. Entonces ahí empezó a confesar y todo. Y bueno, cuando ya estábamos orando por ella, le dijimos, bueno, vos tenés que estar dispuesta a no tener relaciones sexuales con tu novio hasta el matrimonio. Y eso es algo bien complicado, ¿verdad? O sea, de hecho no pudimos orar por ella ese día, porque si orábamos iba a ser irresponsable, porque ella claramente nos dijo, no voy a poder, yo estoy viviendo con él. Y él no es cristiano. Entonces, bueno, vaya, ore y que el Espíritu Santo ¿verdad? Me la cachetee, porque yo no la podía cachetear ahí. Pero sí tenemos nosotros que a veces, ¿verdad? O sea, una muchacha cristiana, y así, o sea, no podemos juzgar a nadie, pero tenemos que estar muy claros de que el pecado es pecado. Entonces, a veces uno puede sonar muy legalista, pero es que hay que obedecer la palabra de Dios, obedecemos o no obedecemos, es así. No hay tintas medias. Entonces, tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que Cristo nos está mandando, a obedecer sus mandatos. En la medida en que yo me aleje de su obediencia, bueno, y entonces después no nos quejemos del montón de cosas que nos pasan, porque por una decisión propia estamos alejándonos. Hasta que las cosas se arreglen o hasta que pueda yo convertirlo y entonces podamos venir juntos a la iglesia. Y ahí, no sé, ¿verdad? O sea, si estamos poniendo nuestra confianza en los hombres, ahí ya empezamos, ya vamos mal, porque nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. El paso 2 es la forma de entrada, y prometo que esto lo hago rapidísimo, de los demonios. 2 Corintios 11, no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces, ya más bien he hablado mucho de cómo entran los demonios, o sea, traumas emocionales, abusos, accidentes, rechazos profundos. El rechazo es algo terrible. Pecados no confesados o prácticas ocultas, nueva era, maldiciones generacionales. A veces las personas van a consultar el tarot para ver, y esto ya me lo he topado, recientemente me lo topé nuevamente, de que pensamos que bueno, voy a ir a que me lean las cartas para ver si me están echando brujería. Entonces que me lean las cartas no es brujería, es nada más como que me están diciendo ahí qué va a pasar. A ese nivel hemos llegado muchos cristianos, porque estamos bloqueados, estamos cegados, porque aquí oramos por personas que ya conocen a Cristo. A veces viene gente que no ha recibido al Señor en su corazón, y hemos visto también cómo se abren su corazón y empiezan a caminar con el Señor, pero la mayoría de las personas por las que oramos son gente cristiana. Entonces tienen estas confusiones porque no confían en que el único que sabe el futuro es Dios. Entonces hay que ir a buscar a ver quién me alivia esa ansiedad que siento del futuro, cuando Dios ya tiene el plan hecho, ¿verdad? Entonces toda mentira que creemos nosotros es una semilla del enemigo que va a seguir creciendo si no la arrancamos con la verdad de Cristo. La única verdad que puede arrancar las mentiras de Satanás es Dios, la Biblia, nada más. O sea, aquí podemos ayudar, y aquí hemos ayudado a mucha gente, pero si creemos mentiras, vean, 3 mentiras que les voy a poner aquí. La reencarnación. Las estadísticas de suicidio en adolescentes están creciendo porque ellos creen que si se suicidan van a pasar al multiverso, se van a ir a un mundo diferente en donde sí van a ser felices. Eso les están vendiendo a los adolescentes. Esto es real, es unas estadísticas que leí un día de estos. Entonces, les están vendiendo eso porque no han pegado seguramente con el tema de la reencarnación tanto, pero sí lo vemos mucho en las películas, o en relatos. Usted se mete en internet a ver y hay relatos de un niño que
recuerda todo lo que pasó en 1820 y entonces es la reencarnación del abuelo, ¿verdad? Y cosas así que se ven cuando en Hebreos 9:27 claritamente dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. O sea, usted se muere y se muere. Y se queda ahí esperando a que el Señor venga. Es un misterio, nadie sabe en realidad qué pasa después de la muerte, porque también, bueno, está Eclesiastés 9:5 que dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Tampoco tienen recompensa, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios, pasiones llegan a su fin. Nunca más vuelven a tener parte de lo que se hace bajo el sol. Y Lucas 23, 42, 43, el ladrón le dice a Jesús: por favor acuérdese de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy mismo nos vamos a ver en el paraíso. Claro, uno ahí dice: no es que los muertos se mueren hasta el juicio y usted se llevó al ladrón al paraíso, ¿verdad? O sea, es un misterio, el Señor es el que sabe, ¿verdad? Pero Jesús ahí no le dijo: mañana usted va a reencarnar en rata porque usted fue una rata. No le dijo nada de eso, ¿verdad? Y yo voy a reencarnar en rey porque entonces voy a venir con todo el poder. No, en la Biblia no nos enseñan reencarnación, igual que no nos enseñan que Jesús andaba en prácticas de meditación en la India cuando estaba en la adolescencia, que por ahí un día me agarré con alguien porque me salió con ese cuento. Y yo no estaba muy madura en el Señor, ¿verdad? Entonces me agarré, pero ya le pedí perdón. Pero, pero es que me salió con eso, o sea. Otra mentira: descubra su propia divinidad, su Dios interior, desbloquéelo. Usted puede. Usted es el campeón de su vida. O sea, hay un montón de basura en internet que está hablando de esto. Colosenses 2:9 dice: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Mateo 14:33. Estos son como por poner dos ejemplos, pero la Biblia está llena de la verdad y sabemos quién es la divinidad, no somos nosotros. Más de uno se cree la divinidad y anda ahí, ¿verdad? Pero no, o sea, Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, Dios es el único al que nosotros tenemos que alabar y adorar. Es un solo Dios en tres personas. Nosotros creemos en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hágase el colocho mental que quiera, nunca lo va a entender hasta que lleguemos a estar con Él exactamente, ¿verdad? Porque hay cosas que uno dice: ay, pero si usted se empieza a preguntar un día, y Él es el Dios Todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, Él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Así de rajado, ningún Dios puede hacer eso. Solo el nuestro, solo el Dios de la Biblia. Otra mentirilla más: el Dios es parte de la creación, el panteísmo, el que toda la tierra es Dios, todos somos Dios, todos somos uno. La madre tierra, la Pachamama, ¿verdad? Un día de estos vi y se los pasé al equipo de liberación, una práctica que se hace ahora, que le hacen un hueco en la tierra y la entierran literalmente, le echan toda la tierra, solo le dejan los orificios ahí para que respire, porque enterrarse la va a sanar o lo va a sanar. La tierra tiene el poder sanador. O sea, Dios hizo la tierra y los minerales y todo eso con propiedades para sanar. Las medicinas naturales, o sea, tienen sus beneficios, pero hay que saber de dónde vienen, por qué los voy a usar y a quién le estoy dando el poder, ¿verdad? O sea, enterrarme en un ritual ahí chamanístico, sí, eran un poco chamanes ahí haciendo cosas y la persona enterrada, pensando que ya cuando iba a salir de ahí, iba a salir totalmente renovada. Satanás puede hacer cosas, copias, ¿verdad? Y puede momentáneamente hacer que uno se sienta bien, pero eso le dura 2 segundos, como el momento para que usted crea
en ese poder, igual que la gente va a los brujos, porque si existen tantos brujos, es por algo, ¿verdad? Cobran su buena platilla, todo, no, o sea, no es gratis, ¿verdad? Entonces, es como leer la Biblia, entrar a la Biblia, o sea, desde que uno lee Génesis 1:1, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, Él es el creador. Es que yo creo en el universo. Bueno, ¿quién es el creador del universo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿O cómo caminamos en libertad? Yo estoy segura que aquí todo el mundo se conoce los pasos del discipulado de oración, que son los pasos que nosotros no nos inventamos, son los pasos que Jesús nos enseñó. Porque Él lo que dijo es, vean, oigan lo que yo digo, escuchen mis enseñanzas, vean cómo yo lo hago, después háganlo conmigo, luego háganlo ustedes y yo los voy a ver, y luego vayan solos. Que Dios los acompañe. Seguro Jesús se gozaba, ¿verdad? Mandando a los discípulos solos, igual que se goza ahora mandándonos a nosotros, que a veces uno dice, no, yo no estoy listo para eso. No nos pongamos esa barrera, porque nunca vamos a estar listos. O sea, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que aprender. Si no empezamos a caminar las cosas que Jesús quiere que hagamos, no vamos a aprenderlas. Entonces es venir y orar, y venir y hacerlo, porque Jesús era así, Él mandó. Yo no sé si vieron esa serie Chosen, ¿verdad? Cuando Él manda a los discípulos y los más no sabían, les dio sustillo ir solos, porque habían estado pegados a Jesús. Y claro, pero sí pudieron en el nombre de Jesús, con el poder y la autoridad que Jesús les dio, en ese mismo poder y autoridad que nosotros podemos. Y es el mismo método que aquí enseñamos, reforzamos. Claro que hay que hacer confesión, arrepentimiento, perdón, renuncia verbal de todas las cosas que Dios viene a revelar, el perdón que es liberador, orar por creyentes y persistir. No ahuevarnos, perdón el francés, con la primera cosa que nos pase mal, o que salí de aquí todo empoderado y llego a mi casa y nadie es cristiano y entonces está muy difícil la cosa. O sea, es difícil cuando estamos en un ambiente en donde nadie es cristiano, solo uno. Créanme que hay que ser muy valiente, pero también aquí hay una comunidad que puede apoyarlo. Entonces usted no está solo, usted puede pedir apoyo. No nos victimicemos, porque podemos y somos capaces en Cristo Jesús. Tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús. Y eso es lo que nuestra mente tiene que disciplinarse, ¿verdad? Tiene que haber esa activación personal, que no es el que libero mi Dios interno, porque no es un Dios interno, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, quien nos hace capaces de. Yo quisiera a todo el mundo aquí en fuego, encendido, el Espíritu Santo, y que todo el mundo esté orando por todos, y que todos reconozcamos que tenemos cosas que sanar, y que estemos constantemente cepillándonos y limándonos y buscando. Pero no he visto eso. Entonces cuesta, o sea, muy poquitos. Y esta es una iglesia en donde de verdad el que se queda en la banca y el que se queda sin hacer nada es porque de verdad no quiere. Yo por dicha aquí veo caras en donde yo sé que hay gente que sí está pilas. La mayoría los conozco y sé que han estado en los discipulados y en todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios quiere usarnos a todos para sanar, pero primero quiere sanarnos a nosotros. Entonces ya para terminar, y ya no los canso más, porque yo sé que son muchos temas y a veces uno se queda como, tal vez algunos se quedaron patinando en un tema, pero bueno, entonces agarren ese tema y empiecen a estudiarlo. ¿Cómo puedo yo ayudar a liberar a otra persona de una opresión demoníaca? ¿Cómo puedo yo reconocer que hay algo? Todo lo que es contrario a Dios nos debe dar sospechas. Si
si yo ando cabizbaja, si ando triste, si ando cansada, bueno, será porque trabajé mucho en la semana y mi cuerpo sí necesita descanso. Ay, no, yo paso durmiendo 8 horas. Ah, bueno, entonces puede ser otra cosa. A veces tiene que haber un diagnóstico médico. Sí, aquí en Viña creemos que hay que ir al médico y que si el médico manda un medicamento, tómeselo. Pero también creemos que tenemos un Dios todopoderoso. Entonces ya hemos venido a oración para ver qué es lo que está pasando. Si el Espíritu Santo le ha hablado a usted hoy y hay algo en donde le hace lucecitas, que usted dice, puede ser por aquí, puede ser que yo tenga algo que sanar. ¿Sí? Puede ser que hay algo que el Espíritu Santo le está mostrando para que usted sea libre hoy y que podamos venir a esa libertad en Cristo. Que Él quiere que nosotros seamos cristianos libres para poder libertar a otros, porque falta mucha gente, faltan muchos. Cada uno de ustedes hágase una listita ahora cuando lleguen a la casa de todas las personas cercanas que no conocen a Cristo, o que lo conocen pero andan ahí, como, ¿cómo se llamaba ay, se me olvidó, o sea, el de Nínive, Jonás, sí, hasta una charla ahí de Jonás. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? Sabía que tenía que hacer algo y se fue para el otro lado. Entonces, busquemos qué es lo que hay. Yo sé que el Espíritu Santo nos está diciendo cosas. Si usted quiere empezar un proceso de sanidad y liberación, puede pedirnos ayuda. Y aquí hay gente que podemos orar. No se queden ahí años con la duda. ¿Será o no será? Entonces les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que si hay personas acá a las que les has hablado y les has revelado, Señor, que hay sanidades o áreas en donde tienen que sanar su alma, su cuerpo, su espíritu, o tendrán tal vez alguna opresión, Señor, demoníaca, yo te pido, Señor, que traiga, Señor, la libertad y que puedan venir. Si hay alguien que se siente que hay algo que necesita orar, por favor venga aquí adelante. No se queden con la duda o no se queden esperando a otra semana. Yo no quiero ser dramática, pero es que a veces Dios le pone a uno las cosas por algo. Entonces, si tenés ahí una piedra que te está lastimando, algo que necesitas que el Señor venga y sane. No estoy avanzando en el trabajo, tomé una decisión que no debía haber tomado. Estoy en un matrimonio que no es, me apresuré, pero ya tomé la decisión. O fui infiel, o estoy atado a alguna adicción, o simplemente tengo algo en mi corazón que no me da paz, que me hace estar en ansiedad constante. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas y te derrames aquí, Señor, y que hagas lo que tienes que hacer con cada persona que está necesitándote. Tal vez han estado lejos mucho tiempo, les estás dando otra oportunidad, y tal vez no siempre tenemos otra oportunidad. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí. Yo te pido, Espíritu Santo, que te derrames sobre cada una. Que vengas en amor sobre cada uno de ellos, Señor. Y que traigas valor para que puedan experimentar tu libertad, Señor. Si hay alguien que se siente fracasado, por cualquiera que sea la razón,
Si no quiere venir aquí adelante, levante la mano y alguien del equipo de oración puede ir y orar por ustedes. Trae libertad, Señor. Echa fuera toda vergüenza, toda tristeza, toda depresión. Si alguien ha tenido diagnóstico de depresión o si le han diagnosticado un cáncer recientemente, Espíritu Santo, ven, Señor, muévete. Muévete a ti, Señor, muévete a ti.